La a tercera, escala 1, la tercera 250 asignación, creo que era. Escala, hoy es que hoy es, escala 1 1000 y 1 500 250. ok, ok. Sí, hoy es 9, bueno, ya hoy estamos empezando, comenzando la segunda fase, la fase de la fase B. Entonces significa que justo hoy estamos Sí, por ejemplo, a yo mitad claro, a mitad de, ¿cómo se llama? A mitad de semestre. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto que no logra ingresar. Pero si tiene, aquí está, por aquí está Romina. Aquí está. Hola Romina, Hola, ¿cómo profe, estás? buenas. ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Bueno, todo bien, gracias a Todo Dios. bien. Vi que me Me enviaste alegro. material, pero no he tenido tiempo de revisarlo, porque estuve entregando notas. Como saben, ya cerró la fase A, entonces tenía unas materias teóricas y tenía que Sí, entregar notas. Pero, sí. pues nada, lo voy a revisar y te hago los comentarios, pero si tienes algo que quieras mostrar, este, lo podemos ver. Igual, Jan, si tienes algo que consultar, lo podemos revisar. Está un poquito lento. bueno, no, yo lo único Ajá, que sí pude hacer, profe, fue la altura de los edificios, de todos. O sea, ok, bueno, no exactamente todos, porque hay algunos que no me da información como tal, hay algunos que no sé qué son, pero ujú, la mayoría, lo más importante. claro, claro. O sea que hacia la parte, Y ya se lo puse a... ok, hacia la parte de atrás tienes unos edificios que son más altos de lo que tenías en el contexto, pues, ¿no? Y eso lógicamente establece Sí, una determinante allí importante, porque prácticamente la terraza que vas a tener, creo que va a tener que vivir hacia la plaza porque los edificios te van a tapar toda la vista al Ávila prácticamente que no, hay de en el- hecho, Ajá. de hecho el edificio que está atrás es un poquito más bajo que el mío, Ah, ok, ok. pero no mucho, un poquito. Pero Bueno, el que está en diagonal sí es más grande. sí, sí, déjame ver. Bueno, ¿y tú, Romina, qué tal? Bueno, bien, profe, pero no pude adelantar mucho el cierre de las materias teóricas, pues. Ah, estabas con... Estaba un poquito enfocada en eso, pero sí. Ajá. Entonces, pues ya me voy a poner de lleno en el taller y a terminar las cosas que estaba haciendo. Perfecto, perfecto. Está bien. Bueno, yo estoy aquí tratando de ingresar a ver si me puedo Profe, y finalmente. le quería decir que Ujú, en el mío ujú. hay un campo de golf, bueno, cerca de las Mercedes, que yo creo que Sí, ese sería más o menos la única área verde que tengo cerca. sí, el campo de golf de Valle Arriba, del Club Valle Arriba. Sí, Sí, ese, para ver, ese colinda, casi que llegando a la parte de la calle de atrás del Tolón, allí, en ese sector. Y es un área verde, pero como es privada, digamos que la puedes indicar porque efectivamente es un área verde, pues, ¿no? Pero de resto sí, yo lo estuve viendo también, está básicamente todo construido y en la plaza Alfredo Sabel, lo que en un momento estuvo bastante, con cierta vegetación, es como la parte de la punta final que mira como hacia el oeste, que es como un recorrido más sinuoso.
allí hay unos árboles, pues, ¿no? Pero no representan como tal una masa vegetal importante, pero sí es bueno que la consideres dentro del análisis, pues, que tienes un espacio urbano vacío justo enfrente de tu edificación y que está acompañada por cierta vegetación, ¿no? Y allí en Las Mercedes, con la cantidad de nuevos edificios que están haciendo, todo el tema del verde, bueno, o sea, se se lo han comido. Prácticamente lo que quedan son los pocos árboles que quedan recostados de los edificios y que hacen como un esfuerzo titánico por no eliminarlos, ¿no? Entonces, son como, sí hay vegetación, pero está como dispersa, ¿no? No sé si te has dado cuenta de eso. No representa algo así como que una plaza completa que esté arbolada. eh, no, son como elementos dispersos que ya son árboles que tienen mucho tiempo y que inclusive muchos se han ido cayendo también, ¿no? Entonces, por el tiempo, porque hay un tiempo de vida útil, ¿no? Pero bueno, este, bueno, entonces si no tienen nada material que mostrar, sino para la próxima clase, debemos entonces seguir trabajando en ese tema, porque ahorita ya tenemos definido, déjame ver aquí un momento en el portal, ya tenemos básicamente todo definido en cuanto a las asignaciones, ¿no? Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo por cumplir con el objetivo de semana 8, que es llegar a la lámina síntesis o a la entrega corte, pues, ¿no? Que es el resumen de de todas las entregas de las semanas anteriores, este, con base en el plano de conjunto, ¿no? Y en el análisis del contexto y ya tener más o menos definido cómo va a ser ese edificio en cuanto a su planimetría, porque aquí estoy viendo en semana 3, esa fue la que tú cargaste ahora, ¿no, Romina? Ajá. Estudio topográfico del emplazamiento y Sí, profe. propuesta volumétrica espacial. Entonces, semana 3, ya en semana 4, forma, volumen, espacio. Eso significa que es como el desarrollo espacial de la edificación y las relaciones de uso y funcionamiento. Composición y geometría, esa la entregaste tú, Jan, adelantado, pero la puedes de alguna manera incluir dentro de tu diseño, haciendo como una retroalimentación. Ok. Si puedes ponerle, ese, cerrar el micrófono, porfa, porque se oye, ajá. Aquí está en semana 6, revisión de proyecto arquitectónico y respuesta al contexto. Ya, ya esas partes, esa parte, digamos que ya tú estarías en propuesta volumétrica espacial, forma, volumen, espacio. Ya todo indica que tenemos que ingresar dentro de la edificación y verlo en su desarrollo planimétrico, pues, ¿no? Para poder hacer la revisión en semana 6 del proyecto arquitectónico en conjunto con la respuesta al contexto. O sea, que quedarían esas tres asignaciones
3, 4 asignaciones, pero que son un continuo, ¿no? Es decir, una no es que se hace, se entrega y cierra. Aquí todo tiene que ver con una continuidad que es necesaria a nivel de proyecto, pues, ¿no? Porque es así. No sé por qué no me está dejando ingresar. Bueno, entonces hay que seguir trabajando, muchachos. Hay que seguir trabajando para llegar hasta el punto de la revisión del proyecto. Y sería interesante en la próxima clase tener ya las plantas listas, una sección, una fachada ya más formal. No sé si eso será posible. Y si no es posible, hay que hacerlo posible. ¿Qué me dicen ustedes? Sí, profe, tiene razón. Sí, ¿no? De verdad, por mi parte, me disculpo un poco por el retraso, pero es que, bueno, estaba con las otras materias y así. Sí, 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 siempre pasa. Yo lo pude poner atrás, lo único que hice hasta ahorita, pues, ¿Cómo? que yo no tengo, o sea, mucho que mostrar, más o menos lo que hice hasta ahora, Ok, lo que le estaba comentando. qué fue lo Bueno, de que... hecho, vi un video como un tutorial y yo creo que el modelo mejoró muchísimo. Ok, De hecho, ahora, eh, bueno, yo porque estoy aprendiendo, ¿no? Pero tengo como tres en un solo documento, en un solo, sí, bueno, en un solo, ok, ok. Bueno, entonces quedamos de acuerdo en que esta semana ya deberíamos tener para final de la semana, ya que, bueno, no es que no hay materias teóricas, si hay materias teóricas, ¿no? Nuevas, yo tengo unas aquí asignadas, pero ya deberíamos esta semana tener el tema de todos los análisis, la volumetría y la planimetría, ¿no? De la distribución de la escuela y al menos una sección, un corte, una fachada, una vista, considerando todo lo que hemos conversado en el curso y todos los referentes y todos los programas que que hemos revisado de otras instituciones, pues, ¿no? De todos los referentes que hemos visto hasta ahora. Para entonces entrarle de lleno ya a lo que es Sí, lo que es la distribución del proyecto. Ajá. Y eso básicamente, no sé qué pasa con mi Google. Bueno, ahorita ya entró. Vamos entonces a dedicar esta semana a concretarlo todos los puntos, desde el análisis inicial, la escogencia del terreno, em, todo el análisis de determinantes del contexto, como los quieran representar, de la manera que se les haga más sencilla, pero teniendo en cuenta el plano Noli. El plano Noli es como esa base fundamental de donde van a partir todos los análisis que ustedes van a realizar, pues vialidad, vegetación, eh, llenos y vacíos, eh, áreas verdes, en fin, zonas de calor, todo lo que ustedes consideren
como tema para analizar. Después de allí, entonces, el tema de la composición, el tema compositivo, este, aquí, sí, el tema compositivo y ya ingresar entonces dentro de la edificación para hacer la distribución, ¿no? Bueno, yo logré ingresar. Quiero ahora ver si puedo, este, estás compartiendo la pantalla, Jan. Sí, profe, solo le quería enseñar Ujú, cómo va quedando. O sea, ok, cómo quedó. Ya lo hice, pues, pero ujú, creo que se ve mucho mejor ahora porque ujú, ya tiene la altura que, por cierto, este edificio es el nuevo que están haciendo. voy. Está muy alto. Ya, ya voy un segundito que es que Ya tengo voy, un que... segundito que es que tengo que... Ajá, ahí lo estoy viendo. Wow, es así, es así, es así de alto. Sí, bueno, según los datos que me da Google, sí. Mm, Eh, es mixto, es de vivienda, de oficina y de negocio. sí, no, no, yo te creo, pero es que como no me he percatado bien, déjame verificar un momento aquí en Google Earth para, para ver. Bueno, de hecho aquí, por aquí está, por aquí Y, creo que está la página. y los distintos colores corresponden a algo. Sí, sí, aquí el rojo son los comerciales, Ujú, el amarillo son los residenciales, ujú, el morado son los mixtos ujú. y los azules son que sí, todo lo que es del gobierno, de educación, o sea, los que son como de servicio y hospital, bueno, clínica, Sí, ahí hay una clínica, la Policlínica Metropolitana. Y ahí está tu edificio y una insignia. embajada. Ujú, está bien. No sé, no lo estoy viendo aquí ajá, ahorita ya se va a poner en la pantalla. Ese es el Sky Park. Sí, es muy, muy grande. Sí, ya estoy visualizando aquí. Está cargando. Así se ve más o menos, bueno, no sé. Es como el render que hicieron en el video. Ujú. Ah, no, sí, mira. Algún día, algún día. Sí, bueno, la verdad es que mm, sí, inclusive se va a conectar con el Tolón, ¿no? Sí, A través de ese puente. Oye, qué curioso, qué curioso o sea, en realidad hablar de este tema es interesante porque una de las cosas que pasa con la organización Las Mercedes es que tiene una historia muy, muy rica, pues, ¿no? Y es que inicialmente era un lugar residencial, es decir, era una zona residencial con muchas viviendas de estilo, lo que llaman neovasco, ¿ok? Y la ordenanza en el tiempo se fue modificando y pues fueron haciendo algunas intervenciones
puntuales y fueron demoliendo muchas viviendas, porque el sitio comenzó a migrar de residencial, ¿ok? De vivienda unifamiliar, pues las viviendas ocupaban parcelas muy grandes para una sola vivienda, pues, ¿no? Imagínate la proporción de la parcela donde está el Sky Park. Allí antes existía una vivienda y era una sola vivienda, pero era de ese tipo de vivienda de antes, donde las casas tenían 8 cuartos o eran edificios multifamiliares más bien pequeños de 4 o 5 pisos, de tipología multifamiliar, pero también con espacios internos muy amplios y hasta de 3 y 4 habitaciones, pues, ¿no? Entonces significaba que en una parcela muy grande se desarrollaban viviendas unifamiliares que también eran relativamente grandes en cuanto a su dimensión y a su espacio y a su espacialidad, pero también quedaba mucho espacio para, digamos, jardines y áreas y zonas verdes, ¿no? Entonces, con el tiempo, esas viviendas se fueron modificando y fueron migrando hacia un uso comercial, pero la ordenanza, digamos que de alguna manera permitía solamente que se remodelaran y establecían cierta altura, pues, ¿no? Ah, y eso fue, digamos, por mucho tiempo. Entonces, eso al mismo tiempo generó un efecto en el mercado inmobiliario, porque fíjense que todo lo que uno proyecta y todo lo que uno hace tiene una respuesta inmediata en lo que es el mercado inmobiliario, pues, ¿no? Debido a que el uso comercial en un lugar de este target, por decir la palabra, por decir ese anglicismo, eh, conllevaba pues al desarrollo del uso comercial como muy próspero y muy efectivo, pues, ¿no? Entonces las viviendas, sobre todo las que estaban ubicadas hacia la vía principal y en la calle, en las calles aledañas, se comenzaron a destinar a uso comercial y a pequeños edificios de oficina que no superaban los 5 pisos que son los que permiten la zona, pues, ¿no? O los que permitía la zona. Y también se hicieron mucho, se hizo muy popular eh, la presencia de restaurantes, ¿no? Había muchos restaurantes donde se reunía mucha de la caraqueñidad de ese entonces, ¿no? No de los años 50 y 60, porque ya ahí era unifamiliar prácticamente y multifamiliar de baja densidad, pero ya a partir de los años 70, 80, esa zonificación migró, como decía, hacia el tema comercial y se establecieron muchos restaurantes. Y la zona, pues por ser una zona prácticamente de unión de la Trinidad, Prados del Este, Cumbres de Curumo, por una parte, digamos, lo que es el sur este, ¿no? De estas urbanizaciones, inclusive la Trinidad mucho más allá, llegaban a este sitio eh, directamente. También la zona de los Chaguaramos, Valle Arriba, colinas de Valle Arriba, lomas de Valle Arriba, toda esa zona que es de embajadas también, que se asentaron allí, también llegaban directamente a este sitio. Estaba la presencia del Golf Club, que mantuvo y mantiene aún todavía el uso unifamiliar estrictamente, ¿no? Pero se generó una especie de conurbación allí que por la presión misma de la demanda inmobiliaria, llegó un momento en que se hizo la modificación de la ordenanza y en esa modificación de la ordenanza se permite la ocupación completa de la parcela, ¿no? Como se ve en este caso, por ejemplo, el Sky Park
y el Tolón que está al lado izquierdo, el Sky Park en morado y el Tolón en ese triángulo en rojo, el Tolón mantuvo una cierta altura, pero ya luego de la aprobación de los permisos del Tolón, comenzó a aplicarse la nueva ordenanza que era la aplicación total de la parcela en un 100%. Y, y eso significa que puedes ocupar el terreno en toda su magnitud y la densidad en altura también le dieron, creo que, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero le dieron creo que el 100% también de la parcela. Entonces eso significa que si tú tienes una parcela de 1000 metros cuadrados y la puedes ocupar en su 100%, significa que puedes desarrollar una planta de 1000 metros cuadrados. Y si además tienes el 100% de construcción, significa que puedes desarrollar en vertical mayor densidad de construcción, pues, ¿ok? Este, en metros cuadrados. Y por eso es que los edificios ya han comenzado a subir en dimensión y en proporción y no dejan retiro. Es decir, están uno prácticamente pegado del otro. Y eso es un plus, digamos, para el inversionista porque en una parcela muy reducida, por ejemplo, como la tuya, Jan, allí en esa parcela ya él puede desarrollarla en su totalidad, pero no solamente en esa dimensión. Tú estás preservando esa dimensión porque un poco la programática es la que te permite ese desarrollo, pues, ¿no? El programa es el que establece ese desarrollo allí, en esas dimensiones. Porque no tiene sentido un desarrollo de tipo em, de altura elevada porque es que el uso no se corresponde, pues, ¿no? Con lo que, con lo que tú estás, con lo que tú estás planteando como programa a nivel de proyecto, pues, ¿no? Entonces, justamente lo particular de esa zona donde tú estás interviniendo, y me perdonan que me extienda un poco en este tema, de la evolución un poco de la zonificación y la ordenanza, en este sitio en particular hay edificaciones que si bien son blandas, algunas, como la que tú eliminaste allí para colocar tu edificio, hay otras que no lo son, sino que se construyeron antes de la modificación de la ordenanza, pero ya presentan un carácter de volumen, de densidad y de masa y también de altura distinto al original que era unifamiliar y multifamiliar que no superaba las 5 plantas, pues, ¿no? Construidas. Entonces, es importante considerar eso desde el punto de vista urbano, porque prácticamente el sector donde te estás ubicando es un sector que va a terminar siendo arropado por una cantidad de edificaciones de gran altura y de gran densidad, y el único desahogo que vas a tener prácticamente es hacia la plaza. Y el uso que estás proponiendo es también particular porque va a ser una escuela de arte o de dibujo aplicado con un programa definido, que es la fase siguiente que tenemos que cometer en medio de todo ese entorno, ¿no? Pero no es la única edificación de carácter educativo que hay. Más allá está el Instituto Nuevas Profesiones, que lleva años también, que existe allí desde hace años. Está allí exactamente, es el Instituto Universitario Nuevas Profesiones. Entonces fíjate que hay dos edificios que ahora entre Nuevas Profesiones y el tuyo tienen ese carácter educacional y Sí, hay- ese. sí, sí, Y yo creo que si uno entra como por Chacaíto ahí, creo que no sé, pero
ahí enseñan inglés, no sé qué son una Ah, ese academia o algo es así, pues. el CBA, ese es el Centro Venezolano Americano. También Sí, también un edificio educacional, pues, ¿no? Pero son edificios que uno quizás intuye que no van a ser removidos, eh, digamos que prontamente, porque el instituto universitario no es por el tiempo que lleva funcionando allí, sino porque ellos ya tienen una operación montada en ese lugar con una matrícula y un funcionamiento específico, mira, por lo menos ya desde hace unos 30 años. Entonces, este, lanzarse a la aventura inmobiliaria de venderlo para buscar otro lugar, estando ubicado prácticamente en el mejor sitio de desarrollo inmobiliario en la ciudad, lo cual le da una plusvalía al terreno, hace que el directivo o los directivos de la institución digan, no, mira, yo me quedo aquí, porque además hay algo importante que hay que considerar, que es que en ese sitio hay una rama del metro que está planificada a ser desarrollada. Por eso es que tú ves algunas parcelas, sobre todo después del el Sky Park y en otros sectores donde antes de llegar al Paseo de las Mercedes también, mm, vas a ver unas parcelas que están totalmente vacías y tienen un hueco, un círculo, ¿no? Lo ves cuando lo ves en el Google Earth, lo vas a identificar. Y ese cilindro, ese círculo que está allí, que baja, es por donde se ingresa todo el sistema operativo de construcción de esos túneles del metro que se están desarrollando por allí, pues, ¿no? Entonces, significa que desde Chacaíto va a haber una línea de metro que va a llegar hasta Las Mercedes, Valle Arriba y, bueno, quién sabe hasta qué sector más allá, pues, ¿no? Entonces, eso también le añade al sector un plus, porque significa que todas estas edificaciones que en algún momento estarán ocupadas por oficinas requerirán de personal y ese personal tendrá que desplazarse de alguna forma, pues no, porque no todo el mundo tiene vehículo para hacerlo. Entonces, bueno, mucho de ese personal irá a utilizar ese ramal del metro que la misma presión inmobiliaria va a obligar a que se desarrolle. Es decir, es algo que ustedes van a ver que en el corto plazo ese es un trabajo que van a tener que terminar de realizar porque la misma demanda y la presión de lo que se está desarrollando allí lo exige, pues, ¿no? Entonces, la alta densidad además se va a convertir en más carros, más vehículos y puede existir algún tipo mayor de congestionamiento del que existe, ¿no? Aunque en los últimos tiempos en Caracas ha habido una disminución por el tema de la migración y la situación política que hay, y que hubo y que ha habido y que habrá por un buen tiempo. A pesar de esa migración, en Las Mercedes sigue siendo un lugar de concentración de actividad comercial y ahora actividad de oficinas, que era un punto que estaba, como dices tú, ya destinado a uso más que todo gubernamental, institucional, sedes de gobierno. Y eso básicamente porque había muchas edificaciones que se quedaban frías, pues, ¿no? Cuando yo digo que se quedan frías, en el argot, eso significa que es que no se terminan, pues, ¿no? Y en muchas ocasiones el hecho de no culminarlas implica un tema bancario, o un tema crediticio o falta de liquidez. Entonces, bueno, la banca, al ver el impago de la persona que está desarrollando, que no puede terminar, no le queda más remedio que embargarlo, pues, ¿no? Y el embargo entonces significa tomar la propiedad y bueno, tenerla hasta que surja alguna entidad que la requiera, pues, ¿no? Pero como hubo una época también donde el sistema de gobierno en algún momento dado dijo expropiese todo,
significó que estas edificaciones que estaban frías, el gobierno comenzó también a ocuparlas sin las autorizaciones debidas, pues, ¿no? Y entonces comenzaron simple y llanamente a ocuparlas y a destinarlas a ministerios, a bancas de corte también público, pues, ¿no? Esto no es ninguna crítica, pero es algo que sucedió y forma parte de la historia, pues, ¿no? Entonces, inicialmente esta fue una urbanización donde básicamente se residenciaban personas de la clase media alta y clase alta. Por eso es que existen allí esos campos de golf, porque todavía en el Club Valle Arriba eh, sigue funcionando, se ha expandido y pues la membresía de ese club sigue siendo algo de alto target, alto nivel. Los comercios también migraron a centros comerciales como el Talón, lo cual también fomentó el desarrollo de el uso mixto de vivienda y comercio en altura también. Es decir, los edificios que están circundantes al Tolón comenzaron a tener comercios en sus 5 primeras plantas y luego el resto fueron viviendas e inclusive algunos son comercios, viviendas y oficinas, ¿no? Porque la densidad te lo permite. Y eso, pues bueno, terminó impactando en el sentido de que esta urbanización de clase media alta y clase pudiente, que albergaba muchos de los trabajadores de la industria petrolera cercana, porque no hay que olvidar que en los Chaguaramos estaba el edificio, la sede del Lago Ben, que anteriormente era una filial de Petróleos de Venezuela. También estaba el centro comercial CAA, que hoy en día es el edificio que está, digamos que al lado del CBA, del Centro Venezolano Americano, que es un edificio pequeño allí de automercado, donde hay comercio. Ese es un edificio diseñado por el arquitecto norteamericano Don Hatch. Es uno de los primeros edificios en estructura metálica que se hizo en el país, ¿no? Y entonces esto era como una especie de conurbación entre estas diversas zonas que se venían desarrollando en el sureste y en el este de Caracas, pues, ¿no? Y en la propia urbanización Las Mercedes. Luego, pues, hubo estos sucesivos cambios de ordenanza y entonces vender las casas resultaba un negocio millonario, pues, ¿no? Porque, como les decía, ocupaban parcelas muy grandes y tenían mucho espacio abierto y lo que hacían era demolerlas, pues, ¿no? En principio las transformaban, pero luego se permitió la demolición. Y entonces allí también hubo conflictos desde el punto de vista patrimonial porque había ciertas y muchas edificaciones con un valor histórico por su estilística y porque inclusive eran patrimonio protegido por el municipio, otras eran patrimonio protegido por el IPC, que es el Instituto de Patrimonio Cultural, que es el que se encarga un poco de estudiar, analizar y catalogar las edificaciones de corte histórico que representan un valor arquitectónico para la ciudad y que deben ser preservadas también por una normativa establecida, relacionada y vinculada con el tema de la preservación del patrimonio histórico construido. Pero mucho más puede el dinero y la rentabilidad del suelo que lo patrimonial. Lamentablemente es así. Entonces hay muchas de esas viviendas, de esas casas que se fueron eliminando y sustituyendo inicialmente, como les digo, por edificaciones de hasta 5 plantas, remodelaciones, conversiones en usos mixtos, hasta que ya el Consejo Municipal del municipio Baruta, al cual pertenece la zona de Las Mercedes, se destapó y dijo, bueno, mira, esto es incontenible, vamos a permitir ¿cómo se diría? La maximización
de ocupación en los terrenos, pues, ¿no? Entonces, nada, se compraban de 4 hasta 5 casas de estas que todavía estaban en pie y que tenían algunos comercios funcionando, heladerías, ventas de vehículos de lujo también. Y pues nada, se demolían, se unificaban las parcelas y entonces en la medida que más parcelas ibas unificando, más área de ocupación tenías y por lo tanto también más área de densidad podías desarrollar, ¿no? No sé en el caso del Sky Park cuál es el fenómeno, lo voy a averiguar, pero es realmente osado en estos momentos apostar por una edificación de ese corte, pero pues seguramente debe haber muchos intereses económicos allí metidos y no es que eso sea malo, es parte de la dinámica de todo este juego que llamamos un poco arquitectura, que de juego no tiene nada, pero le digo así porque muchas veces tienes que tener la habilidad de negociar para poder proyectar en el lugar, tener un buen rendimiento y al mismo tiempo cumplir con la ordenanza y la zonificación del sector, pues, ¿no? Entonces, bueno, Jan, ahí te eché un poco el cuento de la urbanización. Esa es una transformación que yo la viví en toda su plenitud porque este, mi papá, quien ya tiene 91 años, fue trabajador de la industria petrolera, justamente en ese sector, allí en el edificio en Los Chaguaramos, luego en PDVSA, y este era un punto obligado, pues no, porque la mayoría de los directivos de la industria petrolera tenían acción dada por la empresa en el club, en el Valle Arriba Golf Club. Este, Más arriba del Valle Arriba Golf Club está nada más y nada menos que la famosa Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, que hoy en día aparece con mucha frecuencia en los medios. Entonces, digamos que es algo que ha impactado en su evolución, pues, ¿no? Y yo he sido testigo, pues, de excepción desde el momento en que pasó a ser como una zona unifamiliar y de servicio a esos sectores que iban confluyendo allí, hasta convertirse ahora en una zona también manteniendo el target, pero de alta densidad y de mezcla de usos comerciales, oficinas y residenciales, pues, ¿no? Allí un apartamento, pues, te puede costar una buena cantidad de dinero, pues, ¿no? Porque prácticamente vas y estás en el nuevo distrito financiero de la ciudad de Caracas, pues, y uno de los más importantes por el enclave y el lugar que representa, ¿ok? Entonces, bueno, un poquito de historia para que la tengamos en cuenta y en consideración y sepamos de dónde estamos interviniendo, pues, ¿no? Y que el proceso ha sido a lo largo del tiempo, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y pues la Mercedes ha sido un testigo de excepción en la desaparición del patrimonio construido histórico, la conversión hacia otro tipo de usos mixtos, luego una tercera ola sucesiva de, de transformación desde el punto de vista de su dinámica de uso y viene como esta cuarta capa que ya son los edificios pues este, de alta densidad y un poco buscando esa idea de rascacielos, pues no, pero bueno, en este caso no llega a eso, pues no, es un edificio de altura, pero no llega a ser un rascacielos ni mucho menos, pues. Un edificio que tiene una altura considerable, ¿no? Los edificios más altos siguen siendo
las torres del Parque Central, luego la superó la torre que estuvo invadida por mucho tiempo, que es la torre del banco, la sede del banco con finanzas, creo que es, bueno, la torre proyectada por Manuel Fuentes, que está al lado de del Banco Mercantil, allí en la Candelaria, donde está el Sambil de la Candelaria. Allí esas son las edificaciones más altas que se han proyectado en Caracas hasta los El días. edificio que está abandonado, Dígame, el que está abandonado. el que por un tiempo estuvo invadido, que le decían el barrio vertical. Sí, Exacto, ese que está, ese es uno creo que es creo que es el más alto después de las torres del Parque Central, o no sé si es más alto que las torres del Parque Central, pues no, no Parque Central como tal, sino las torres, pues, ¿no? La torre que están allí, pues, ¿no? La torre oeste y la torre. eso fue prácticamente una pérdida de dinero, pues. No tiene ningún uso. Sí, eso realmente, cuando se estableció esa dinámica de exprópiese o invádase, eso se llenó, se fue ocupando y se convirtió en eso, pues se convirtió en un barrio vertical y luego, pues, eh, los mismos quienes promovieron su invasión, al darse cuenta de la problemática social que eso generaba en el entorno, bueno, hicieron, digamos que deshicieron, pues, esa, ese error de incitar a las personas que sin ningún control ocuparan los predios que estaban vacíos o que no, o que estaban cerrados y sin uso, pues, ¿no? Pero en realidad eso pertenecía o a la banca o al Estado a través de una institución de custodia que se llamaba Fogade, ¿no? Había muchas de esas edificaciones que pasaban a manos del Estado a través de Fogade. Y Fogade las subastaba, pues, ¿no? Pero en el caso de estas edificaciones tan gigantes y sin concluir, pues se fueron quedando frías y se fueron ocupando de forma marginal en el sentido de no en el sentido pero peyorativo de marginal, sino de, bueno, de que estaba al margen del orden que debía predominar en una edificación de ese tipo y se convirtió pues en eso, pues se convirtió en un barrio vertical que después fue vaciado y ahorita está nuevamente allí vacío y no se sabe cuál será su destino, pues. Entonces, bueno, para no extenderme más y no cansarlos, es importante que tengan noción de que estas cosas suceden a lo largo de la historia de la ciudad, pues, ¿no?